www.juantoledo.es patrocina este espacio. Bueno, pero estamos ya de vuelta después de la tertulia y vamos a completar la propuesta informativa de este viernes con la entrevista del día, la charla, que hoy es una de esas jornadas en las que los que me siguen habitualmente yo califico como de salir al recreo. Nos salimos un tanto de la información política pura y dura, de la cosa insular, bueno, pues para hablar de otras cosas que, ojo, también tienen mucho que ver con la política, ahora lo verán, pero desde otra óptica, desde otro punto de vista y en fin, cogiendo un poquito de distancia de donde estamos habitualmente. Vamos a aprovechar que hoy, esta tarde, se inaugura oficialmente el curso de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Se celebra en el convento de Santo Domingo, en la villa de Teguise, a las 7 de la tarde. Se celebra allí, bueno, pues coincidiendo, digamos, como un acto más, un detalle de la UNED para con el Ayuntamiento de Teguise con motivo del 600 aniversario de la fundación del Foro de Niebla, bueno, de lo que venimos llamando el 600 aniversario de Teguise. Y ahí a las 7, Elisa Pérez Vera, que es doctora en Derecho, ofrecerá la lección inaugural que versará sobre mujer y Constitución. Bueno, pues ya ven ustedes qué tema tan apasionante sobre el que podríamos estar seguramente 4 días seguidos hablando, pero nos vamos a tener que ceñir al tiempo que tenemos y, bueno, intentar aprovecharlo lo mejor posible, al menos por mi parte. Elisa Pérez, doctora en Derecho, fue la primera rectora de la UNED, la primera rectora de la Universidad Pública Española, magistrada del Tribunal Constitucional y actualmente es consejera del Consejo de Estado, por resumir un poco su amplio currículum. Elisa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenida. Muchas gracias. Bueno, fue usted la primera mujer en ser rectora de una universidad pública española, en la UNED, en el año 82. 82, efectivamente. En aquel momento apenas había universidades privadas, de hecho no existían, había alguna universidad de la Iglesia como Deusto o Navarra, pero universidades privadas no existían. Por tanto, realmente fui la primera mujer rectora en España, de la Universidad Española. He leído por ahí que usted lo vivió con bastante naturalidad, no así, evidentemente, todo el entorno social, educativo, universitario, etc. Sí, yo lo que pasa es que en aquel momento me parecía, había sido educada en una familia muy liberal, en que chicos y chicas tuvimos la misma obligación, el mismo deber de estudiar, en que no hubo distinción por razón de sexo en los deberes y los derechos familiares, y entonces a mí me parecía que siendo catedrática, habiéndoseme ofrecido de alguna forma por compañeros, pedido, preséntate que puedes hacerlo, pues que era la culminación de una carrera universitaria que había transcurrido muy bien. Entonces cuando gané, lo que sentí fue la satisfacción de ganar. No lo relacioné con el hecho de que era una mujer o que era la primera mujer que había conseguido llegar a ser rectora. Por eso recuerdo que cuando me preguntaron la primera vez, en esa misma noche, en el telediario de las 9 de Televisión Española, ¿qué siente como mujer por haber ganado? Dije, pues supongo que lo mismo que sentiría un hombre, que he ganado, claro. La alegría de haber ganado. Luego sí me di cuenta de la importancia que tenía. Eso inmediatamente comprendí que había roto uno de esos techos de cristal que siempre, de los que tanto se habla y que no somos muy conscientes, ni las mujeres ni los hombres, de que existen. Existen en el 2018 que estamos ahora. Existen en el 2018, porque se rompen y rápidamente se reconstruyen. El techo de cristal, la ventaja que tiene, o según desde qué lado se mire, o el problema que plantea, es que una vez roto, es como si hubiera que volver a empezar, porque inmediatamente se vuelve a cerrar. De todas formas, ahora mismo hay más de, no sé si son 5 o 6 mujeres rectoras en universidades españolas, incluso en alguna privada,
o de la Iglesia, como la Pontificia de Salamanca, que es realmente importante, lo que demuestra que sí que han cambiado las cosas y que sí que ha cambiado la sociedad. Luego hablaremos porque, claro, después de la primera rectora también fue magistrada en el Tribunal Constitucional, consejera en el Consejo de Estado. Digamos que son ambientes donde, bueno, lamentablemente no se sentirá usted demasiado acompañada físicamente por muchas mujeres. No. Mi mundo laboral ha sido básicamente un mundo masculino. Ahora cada vez más hay mujeres en estos sitios que usted ha nombrado. Por ejemplo, en el Tribunal Constitucional nunca hemos pasado de 12 magistrados que lo componen, de 2 mujeres en la composición. Yo en broma con quien era la otra mujer, miembro del Tribunal Constitucional, siempre le decía María Emilia, era la que luego fue presidenta, María Emilia Casas. María Emilia, los tenemos rodeados, porque realmente era bastante solitario el puesto. Sin embargo, ahora en el Consejo de Estado hay bastantes mujeres y entre ellas otras 2 profesoras de la UNED, Amelia Valcárcel, que es consejera electiva, y Yolanda Gómez, que es profesora de Derecho Constitucional y directora del Centro de Estudios Constitucionales. Con lo cual se puede decir que la UNED está muy bien representada en el Consejo de Estado. Cuéntenos, ya hemos hablado de cómo fue ese momento y de lo que se siente al ser rectora, la primera mujer rectora en una universidad española. No le dio especial importancia, pero las semanas, los meses, los años posteriores, me imagino que ahí sí que ya notaría que se sentiría usted mujer en el sentido, digamos, menos amable de la expresión, ¿no? ¿Le harían sentirse mujer? No, mire, yo creo que la discriminación de la mujer empieza desde muy abajo. La discriminación que realmente te aparta de los puestos del poder no se da en la parte alta, sino en la parte baja. ¿La trataban como una igual? A mí me trataron como una igual. Yo realmente, mis compañeros rectores fueron en eso ejemplares. Sí, incluso diría, dentro de la universidad, en los estudios universitarios, hubo también un tratamiento bastante asumible, ¿no? Y como profesora de universidad, como catedrática, tampoco, también creo que fui la primera catedrática de mi disciplina, es decir, que era un mundo muy masculino. Sin embargo, eso no se nota tanto. Yo creo que donde está la clave de la auténtica discriminación de la mujer es más abajo. Ahora hablaremos de ello, claro, estamos hablando de los niveles más altos de la educación del ser humano, también es verdad, o sea, bastante mal iríamos si se notara también a esos grandes... Hombre, a lo mejor alguna anécdota siempre hay que se puede contar, pero tengo que decir que en general yo me sentí bien tratada en mi periodo de rectora. ¿Y qué recuerdos tiene de la UNED? ¿Qué significa la UNED? Pues estamos hablando de una institución que ha acercado los estudios universitarios a capas que pues probablemente nunca hubiesen soñado alcanzar estudios universitarios o carreras, ¿no? ¿Cuál es su experiencia? Usted lo ha dicho, es la universidad más social que existe en nuestro país. Es la universidad que se dice a distancia y que, sin embargo, a través de su centro es también la universidad más próxima al alumno. Yo, antes de ser profesora de la UNED, fui profesora en la Universidad de Granada, fui profesora en la Autónoma de Madrid, fui profesora, pero no llegué a impartir clase en Santiago de Compostela y luego ya en la UNED. Para mí el desafío de la metodología de la UNED era grande, no tenía ninguna experiencia en lo que significaba la UNED, pero me enamoró. O sea, para mí, yo no puedo hablar de la UNED en pasado. A pesar de mis años, yo sigo siendo profesora emérita de la UNED y siempre me presento como profesora emérita de la UNED, porque para mí la UNED es mi presente también. La UNED, yo sigo yendo a la UNED siempre que estoy en Madrid, ahora mismo no estoy casi nunca, porque he optado por un retiro en mi tierra natal, en Granada, pero
siempre que voy a Madrid, voy a la UNED y trabajo un rato en la UNED, en el despacho. Me gusta el ambiente de trabajo de mi universidad. Y además, sobre todo porque creo que realmente cumplimos una función social que en parte es igual que el de las otras universidades. La investigación y la docencia son comunes a la noción misma de universidad, pero en el caso de la UNED es la universidad de la segunda oportunidad. Para muchas personas, porque no pudieron cursar estudios en su momento, en el momento, quiero decir, de temporal. Otros porque están desplazados, viven en regiones en donde no puede cubrir la enseñanza ninguna universidad presencial. En una isla como Lanzarote eso es especialmente visible, pero es que dentro de la península también lo es. Sí, es verdad, sí, porque hablamos aquí de una isla que físicamente está aislada, pero en la península hay muchos lugares también lugares. Muy aislados, ¿no? Claro, no me resisto yo a preguntar para una mujer que vive con tantísima pasión la universidad y el mundo universitario sobre los zarandeos que se ha llevado la universidad, de último en este país. Sí. Claro, son, digamos, hechos puntuales, debemos de creer que son hechos puntuales, Elisa. Sí, yo estoy convencida de que son hechos puntuales, pero el daño que se ha generado a la institución universitaria va a tardar tiempo en restañarse, porque ha sido un daño además prolongado, yo diría incluso por una actitud de inhibición de parte de los protagonistas que, en mi opinión, yo lo hubiera hecho así, deberían de haber dado un paso al frente y asumir responsabilidades antes de ser imputado ante los tribunales. Realmente es lamentable, creo que es excepcional. Yo no conozco, si lo conociera por lo menos lo pondría en conocimiento de las autoridades universitarias de que fueran. Yo no conozco ningún caso en que los títulos por lo menos no quiero decir se regalen, porque esto es muy duro, pero en que determinados alumnos reciban un trato de favor de tal calibre que equivalga bastante a una donación del título. Bueno, la gente allá afuera utiliza bastante el verbo regalar. El verbo regalar se usa, se ha utilizado bastante. Bueno, esta tarde a las 7, quien quiera escuchar la lección, que bueno, tiene una magnífica pinta, ¿no? Mujer y Constitución. Claro, en España ya desde los principios se ha hablado, y es así, de los padres de la Constitución. La Constitución española es que tiene padres y no tiene madre. Entonces, por ahí podríamos empezar, ¿no? Pues podemos empezar por ahí, pero tengo que decir que esos padres de la Constitución fueron muy generosos con la madre. Sí. No de la Constitución, pero fueron muy generosos. El tratamiento que recibe la mujer en la Constitución actual, la vigente Constitución española, es un tratamiento sin parangón con ninguna otra de nuestro constitucionalismo, salvo tal vez con la Constitución de 1931, la Constitución de la Segunda República, que es la primera en la que se reconoce el derecho al voto de las mujeres. Claro, hasta ese momento, fíjese qué curioso, la Constitución de 1812, nuestra Pepa, tan querida por todos porque es la Constitución liberal que abre, que moderniza España, es una Constitución en que el principio de no discriminación no existe, lo mismo que el principio de la libertad religiosa. La libertad religiosa se resume en un artículo, el artículo 12 de la Constitución de 1812, de Cádiz, de nuestra Pepa, cuando dice que España ha sido, será y será siempre católica, y que no se permitirá el ejercicio de ninguna otra religión. Bueno, pues respecto del principio de no discriminación, a los españoles que tenían entre sus ascendientes alguna persona procedente de África, la forma de llamar
a los negros, que yo no sé por qué ser negro es ser peyorativo, porque damos muchas vueltas para no decirlo a veces. Sí, se dan muchas vueltas, pues, pero en realidad era eso y no, yo es que no lo encuentro peyorativo, Para nada. depende de la intención con que lo diga. Se les reconoce que son españoles, pero no son ciudadanos, no tienen derecho al voto, etcétera. Y de las mujeres ni siquiera se habla. Ahí la Constitución de Cádiz es directamente hija de su tiempo. Con lo cual yo suelo decir que en 1812 la mujer no es que no sea sujeto en la Constitución, es que ni siquiera fue objeto de la Constitución, ni siquiera se discutió sobre ella. La mujer española estaba, pues, debía de estar posiblemente en otras cosas. Y en el siglo XIX las cosas continúan prácticamente igual. Es verdad que hay después una modificación, hay una modificación a la que yo le doy importancia, en que se dice por primera vez que el derecho al voto le corresponde a los hombres mayores, a los varones mayores de 25 años. Es la primera vez que se dice directamente que la mujer es el negativo, que no tiene derecho a voto. Yo digo, bueno, pero por primera vez son conscientes de que la mujer podría reivindicar el derecho a voto. Antes ni siquiera aparecía como el otro en la sociedad. Hay que llegar, por tanto, a 1931 para que en la Constitución de la República, no en las Cortes Constituyentes, en que las mujeres pudieron ser elegidas pero no tuvieron derecho a voto, y por esa vía entraron 3 mujeres en el Congreso en 1931, que fueron Clara Campoamor, Victoria Kane y Margarita Nelken. Bueno, pues de estas 3 mujeres, en el momento en que se adopta la Constitución, que están solo con acta de diputado Victoria Kane y Clara Campoamor, una era partidaria de que se reconociera el derecho a la mujer, Clara Campoamor, y le costó su carrera política conseguirlo, porque mantuvo una tesis contraria a su partido, que era el Partido Liberal, y salió su propuesta adelante con el voto prácticamente del Partido Socialista. Y es Clara Campoamor la que dice, pero bueno, si somos la mitad de la población, ¿por qué sois vosotros, hombres, los que decidís sobre nosotros y sobre nuestros hijos? ¿Por qué si los dos sexos hacemos todo al mismo tiempo, todo junto? Hay una sola cosa que solo puede hacer un sexo, el femenino, que es traer al mundo un niño. Y estamos hablando, ojo, hay gente que lo puede contar, que lo ha vivido, claro. Que hay gente viva ahora mismo entre nosotros, en muchas partes de España, que puede contar este episodio porque lo ha vivido, porque, bueno, por recordar, igual tenía 15 años, 14 y tal, pero, o sea, no estamos hablando de un momento lejano en la historia de la humanidad, ni nada por el estilo. O sea, hay gente que podría decir, sí, yo me acuerdo de leerlo en el periódico. Sí, y luego ya llegamos a la Constitución del 78, en donde no se discute, ni siquiera se plantea la duda del derecho al voto de la mujer. Claro. Y eso es la prueba de que la sociedad estaba preparada para darle a la mujer una segunda oportunidad, a pesar de que entre ambos textos constitucionales España estuvo sometida a un régimen dictatorial en el que ahí incluso la teoría del movimiento nacional sobre las mujeres era claramente discriminatorio. Reeducar, ¿no? Había que reeducar a las mujeres. Yo recuerdo algunas citas de libros de texto que yo estudié. Fíjese si no estamos hablando de nada muy lejano. La edición que cito es de 1958, en que se dan consejos prácticos a las mujeres. Cuando llegue tu marido a casa, debes de tener haberle preparado una comida exquisita, que los niños estén en la cama para que no les molesten. Ofrécete a quitarle los zapatos, tráele unas zapatillas cómodas y no les molestes con tus chácharas, porque las conversaciones femeninas son sin duda menos interesantes que lo que él pueda decir. Claro,
es una síntesis para mí tan aberrante Total. de lugares comunes que no sé cómo nos salimos más Eso taradas. en los libros de texto, muchas mujeres, Sí. lamentablemente, o muchas personas no podían acceder a niveles de la educación, pero para eso ya estaba la tele y la radio, Claro, con claro. aquellos anuncios parecidos a lo que me acaba de comentar, del famoso coñac, que cuando llega a casa malhumorado, Nada, hay ponle que- un coñac, no Exacto. vaya a ser que te pegue, ¿no? Sí. Con el coñac ya Exactamente. calmas los ánimos. Es tremendo, e insisto, esto fue antes de ayer en este país. Por eso yo creo que, en fin, queda muchísimo por hacer. Es obvio Sin y duda. desgraciadamente estamos asistiendo, sin ir más lejos, a los reiterados asesinatos de mujeres solo por el hecho de ser mujeres, pero hemos avanzado muchísimo también, afortunadamente. Sin duda. Yo, cuando alguna vez me han preguntado si mi nombramiento como rectora supuso un hecho histórico, digo no. Lo que es histórico es el cambio en la sociedad. Es decir, que en 1982 una sociedad, aunque fuera reducida, que era la sociedad universitaria de la UNED, apostara por una mujer. Eso es lo que es revolucionario. Claro. Y lo que siempre me preocupó en todos los cargos que he ocupado ha sido el ser juzgada como mujer y no como Elisa Pérez Vera. Yo siempre decía, por favor, cuando me equivoque, decía Elisa Pérez Vera se ha equivocado, ha metido la pata hasta el fondo, pero no digáis una mujer, Claro. porque es la forma de demonizar de alguna manera a todo un grupo, a un grupo que somos tratados como minoría, aunque seamos la mayoría. Estamos hablando del ordenamiento constitucional, de la ley marco, pues que regula nuestros derechos, nuestras libertades, nuestros deberes y demás. Y estamos hablando de la mujer que solamente por el hecho de haber nacido mujer, pues ya, digamos, está expuesta a cosas que los hombres no, abusos, acoso, agresiones, maltrato, y evidentemente la Constitución debe de amparar todo eso. Se ha Y lo ido, ampara. el Constitucional ha hecho un muy buen trabajo, Yo creo que sí. pero porque evidentemente tenía una Constitución que le amparaba. Tenía una Constitución que ya en su artículo primero dice que uno de los valores sobre los que se asienta la nación española es la igualdad. La igualdad, claro. Tiene un artículo 14 que, además de decir que todos los españoles son iguales ante la ley, añade a continuación: y no se admitirá ninguna discriminación, entre otras, por razón de sexo. Eso, sí. Tiene otro artículo, el artículo 9, en el que se da el mandato a todos los poderes públicos de fomentar la libertad y la igualdad real de los españoles. Es decir, y tiene un artículo 10 que nos habla de la dignidad de la persona como uno de los valores fundamentales. Como ve, en ese contexto, realmente la obra del Tribunal Constitucional, que yo creo que ha sido muy importante en el tema laboral, por ejemplo, defendiendo a las mujeres, sobre todo a las mujeres embarazadas, a las mujeres que, en atención al régimen anterior, en que la legalidad anterior, en que hacía que a la mujer, cuando se casaba, cesaba en su trabajo, podía cesar en su trabajo y solo podía reincorporarse si se convertía en cabeza de familia, es decir, en viuda, porque el divorcio no existía. Sí. Entonces, en el plano laboral, la labor del Tribunal Constitucional, haciendo una interpretación, yo creo que totalmente correcta, del principio de no discriminación y del principio de igualdad, ha dado un paso adelante fortísimo. Por ejemplo, en el tema de los contratos a tiempo parcial. Y usted me dirá, ¿y por qué es que los contratos a tiempo parcial no le afectan también a los hombres? Pues aunque parezca mentira, según nos dicen las estadísticas, el 80% son de las mujeres. Bueno. Claro, porque se parte de la idea de que la mujer tiene una vocación enorme por ocuparse de la casa y de la los familia. niños. Es que Sí, le sí. encanta.
Y cosa que yo no sé si será verdad, si se puede generalizar hasta ese punto, pero tanto razones culturales como razones económicas claro, han hecho que a la mujer nos lo pongan más difícil. Pero en todo, en el cuidado también de las personas mayores o dependientes, casi siempre que se visualiza el papel de la mujer. El papel de la mujer. Sí, si hay 5 hermanos y una hermana, ya se sabe a quién le va a tocar. Es lo que se comenta, o lo que se habla del plus de desventaja, ¿no? Exactamente. Que se habla del tema. Pues ya lo he dicho al principio, y espero que convengan conmigo, que podríamos estar hablando de este tema 4 días seguidos o más, pero tenemos que ir dejándolo aquí y, en fin, agradeciéndole que haya venido este ratito a charlar con nosotros. Encantada. Y el que quiera pues conocer más detalles, pues esta tarde a las 7 en el convento de Santo Domingo, en la villa de Teguise. Mujer y Constitución. Elisa Pérez Vera, muchas gracias. Muchísimas y muy gracias. buenas tardes. A usted. Pues hoy es viernes, ya me iba a despedir hasta el lunes, pero no, los viernes tenemos un bonus extra, como yo lo llamo. Así que dentro de un par de horas, o mal contadas, estamos en tertulia con periodistas para analizar lo que ha pasado esta semana, que son un par de cosas, y ya sí, cuando dejemos todo ordenado, ya nos podremos ir de fin de semana. Así que buenas tardes.